Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración profunda. Hoy vamos a meternos en la mente de Baruch Spinoza, un filósofo, del siglo XVII, pero cuyas ideas siguen siendo increíblemente relevantes y, la verdad, a veces desconcertantes. Sí, totalmente. Y como guía tenemos extractos del libro Spinoza, la filosofía de la vida en un universo determinado. La idea es destilar la esencia de su pensamiento, buscar esa claridad radical que tiene, que lo hace tan atractivo, ¿no? A pesar de su fama de complejo. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede un sistema filosófico que parece tan riguroso, tan denso, a la vez sentirse liberador? Vamos a ver un poco su vida, esa ruptura que tuvo, su idea revolucionaria de Dios o naturaleza, la ética en un mundo que él ve como determinado y por qué nos habla tanto hoy. Claro. Y fíjate que el libro mismo advierte, no es autoayuda típica. Lo llama un manual de desaprendizaje. Quizá el punto de partida ideal es esa frase famosa de Spinoza: no reír, no llorar, ni indignarse, sino comprender. El texto incluso lo llama el arquitecto de tu realidad. Es fuerte, ¿no? Muy potente. Y para entender al filósofo, siempre ayuda a conocer un poco al hombre. ¿De dónde sale esta mente tan particular? Pues nace en Ámsterdam en 1632. Sus raíces son complicadas. Hijo de judíos sefardíes que venían huyendo de la Inquisición portuguesa. Eran conversos, o sea, forzados al catolicismo, pero en secreto seguían practicando el judaísmo. Ámsterdam era como un refugio. Sí, había tolerancia, pero una tolerancia, digamos, frágil. Un ambiente que daba seguridad, pero al mismo tiempo ponía límites. La fuente lo describe bien como una jaula de oro. Había que seguir la doctrina para mantener esa calma precaria. Exacto. Y él recibió una educación judía muy sólida. Estudió la Torá, el Talmud, pero, irónicamente, esas mismas herramientas, la lectura crítica, la razón, lo llevaron a cuestionar, los fundamentos de su propia tradición. Y parece que hubo alguien clave ahí, ¿no? Un maestro, Franciscus van den Enden. Así es. Un ex jesuita, un libre pensador. Él le enseñó latín. Y en latín no fue solo un idioma. Fue como la llave a otro mundo intelectual. La filosofía griega, Descartes, todo el pensamiento científico que estaban haciendo. Lo expuso a ideas que iban, mucho más allá de la ortodoxia. Y claro, esas ideas nuevas empezaron a chocar fuerte con su comunidad. Cuestionó dogmas centrales. Por ejemplo, la inmortalidad del alma personal. Él la veía más como un consuelo, un deseo humano, no tanto una verdad demostrable. Y también cuestionó que la Biblia fuera literalmente palabra de Dios. La analizó más como un texto histórico, humano. Buscaba la verdad, la razón, por encima de la pertenencia al grupo. Años le aplicaron el ejerem, la excomunión más dura. Una denuncia pública terrible, diseñada para aislarlo por completo. Y no fue solo un acto religioso, tenía sus tintes políticos. La comunidad judía en Ámsterdam, tenía sus razones para temer el radicalismo, necesitaban proyectar ortodoxia, sobre todo después de otros casos y tensiones que había. Una experiencia que debió ser terrible, claro. Pero la fuente sugiere algo interesante, que paradójicamente, esa ruptura forzada fue también, de algún modo, una liberación para él. De una forma muy dura, sí, pero lo fue. Lo liberó de esa tensión constante de vivir como una doble vida intelectual, ¿no? De tener que fingir que estaba de acuerdo. Pudo dedicarse ya de lleno a su filosofía. Se alejó de los negocios de la familia, se fue de Ámsterdam, eligió una vida súper austera, trabajando como pulidor de lentes. ¿Qué metáfora más buena? Pulir lentes para ver el mundo más claro, mientras él pulía su mente para entender la realidad. Exactamente. Vivió en distintas ciudades, Ringsburg, Forborg, La Haya. Escribió sus grandes obras bastante aislado, aunque sí mantenía correspondencia con intelectuales importantes de la época. Y es muy revelador que rechazara una oferta para ser profesor en la Universidad de Heidelberg. Valoraba su libertad intelectual por encima de todo. No quería tener que morderse la lengua para, como decían, no perturbar la religión establecida. Entiendo. Entonces, de esa vida de exilio voluntario y enfoque total, nace su gran sistema filosófico. Y el corazón de todo parece ser esa idea tan famosa: Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Suena muy radical,
¿Era ateo entonces? A ver, no exactamente ateo como lo entendemos hoy, tampoco panteísta tradicional ni deísta. Es más radical todavía. Spinoza no dice que Dios está en la naturaleza, dice que Dios es la naturaleza, o sea, la totalidad de lo que existe, con todas sus leyes fijas, inmutables, eso es Dios, una única sustancia infinita, eterna. Eso choca de frente con la idea de un Dios personal, ¿no? Un creador separado del mundo, que interviene. Totalmente. Descarta la creatio ex nihilo, eso de crear de la nada. Para Spinoza, si algo existe ahora, es porque algo siempre ha existido. Esa sustancia infinita, Dios o naturaleza. El universo no es como una creación voluntaria, es más bien una expresión necesaria, eterna de la esencia de esa sustancia. Es como decir que de la esencia de un triángulo, pues se sigue necesariamente que sus ángulos suman 180 grados. De la esencia de Dios naturaleza, se sigue todo lo que existe, necesariamente. La fuente se pregunta si usar la palabra Dios fue una especie de estrategia para sobrevivir en una época donde negar a Dios era, bueno, peligroso. ¿Funcionaría el sistema igual si en vez de Dios dijera realidad o totalidad? Filosóficamente sí, el sistema se mantiene. Llamarlo Dios era quizá una forma de reapropiarse de ese concepto, de intentar limpiarlo de la superstición, del antropomorfismo de las religiones. Pero la idea central es esa. Hay una única realidad fundamental, una sola. Ok, entremos un poquito más en cómo estructura él esa realidad. Usa términos que suenan técnicos, sustancia, atributos, modos. A veces puede parecer abstracto. ¿Cómo podemos aterrizarlo? Sí, puede ser denso, pero es la clave de todo. Empecemos por la sustancia. La definición es crucial. Aquello que es en sí y se concibe por sí mismo. Imagínalo como el fundamento último de todo. Lo único que no necesita de nada más ni para existir ni para ser entendido. Es única, infinita, eterna y causa de sí misma. Con esto, critica el dualismo de Descartes. Eso de mente y materia como sustancias separadas y también la idea de Aristóteles de que había muchas sustancias. Vale, la base, única, el fundamento. Y los atributos. Los atributos son como las maneras esenciales en que esa única sustancia se expresa, o cómo la percibimos con el intelecto. Spinoza dice que son infinitos, pero nosotros los humanos solo podemos captar dos. La extensión, o sea, el mundo físico, la materia, todo lo que ocupa espacio, y el pensamiento, el mundo mental, las ideas, la conciencia. Pero son como dos mundos separados que interactúan. No, ahí está el punto clave. Son dos aspectos de la misma y única realidad. La OSF usa una analogía buena. Piensa en un libro bilingüe. La misma historia, pero contada en español y en inglés. La extensión y el pensamiento son como esos dos idiomas. Un evento físico en tu cerebro, eso es extensión, y el pensamiento o sentimiento que le corresponde, eso es pensamiento, no son dos cosas distintas que interactúan. Son el mismo evento visto desde dos atributos diferentes. Es un monismo radical. Mente y cuerpo son una sola cosa. Entendido. La misma historia, que es la sustancia, contado en dos idiomas, los atributos. ¿Y los modos entonces qué son? Los modos son las cosas concretas, finitas, que existen dentro de esos atributos. Son las manifestaciones particulares de la sustancia. Ese árbol que ves allá afuera es un modo de la extensión. Ese pensamiento rápido que se te cruza, un modo del pensamiento. Una emoción que sientes, una persona, una célula, un planeta. Todo, absolutamente todo, es un modo. Son como las palabras, las frases, los párrafos específicos en nuestro libro bilingüe. Y todos son expresiones necesarias de la sustancia, de la naturaleza. Entonces, incluso algo que nosotros vemos como malo, no sé, un ladrón, un desastre natural. Para Spinoza, son modos. Están determinados por una cadena infinita de causas dentro de la sustancia naturaleza. El juicio que hacemos, esto es malo, es una interpretación nuestra, humana, basada en nuestros intereses. No es una cualidad propia de la cosa en sí. La naturaleza funciona por necesidad causal, no por moralidad humana. Y esto nos lleva directo a otra idea central. Spinoza rechaza de plano la idea de que el universo tenga una finalidad, un propósito divino.
Absolutamente. Critica muy duro lo que él llama el asilo de la ignorancia. Eso de atribuir las cosas a un propósito divino, Dios lo quiso así. Para él, eso es simplemente no querer buscar las causas reales, las causas naturales. La ciencia busca el cómo funcionan las cosas, la fusión nuclear en el Sol, el ciclo del agua en la lluvia, no un porqué finalista que nos inventamos. Y la fuente apunta que ese finalismo, esa idea de propósito, puede ser usada como una herramienta de control. Si alguien se pone como el intérprete del propósito divino, Exacto. Esa persona gana poder sobre los que aceptan esa explicación sin más. buscar las causas naturales, entender el cómo, es un acto de liberación. El ejemplo que da la fuente del gorila en Inglaterra es bueno. No es una aberración moral. Es un ser vivo que existe como resultado de causas concretas. Nuestro juicio es algo que le añadimos nosotros. Todo esto, la unidad de todo, el determinismo causal, que no hay una finalidad externa, tiene que tener unas implicaciones enormes para la ética, para la idea de libertad. Si todo está determinado, ¿somos libres o no? Aquí viene una de las ideas de Spinoza que más nos cuesta aceptar, ¿no? Él argumenta que esa sensación que tenemos de libre albedrío, de poder elegir A o B sin que nada nos determine, es una ilusión. Creemos que somos libres porque somos conscientes de lo que deseamos y hacemos, pero somos ignorantes de la red complejísima de causas que determina esos deseos y esas acciones. Suena un poco deprimente, ¿no? Si no soy libre, ¿qué sentido tiene esforzarme? Pero cuidado. Spinoza le da la vuelta a la idea de libertad. La libertad verdadera no es la ausencia de causas. Eso es imposible. La libertad consiste en comprender las causas que nos mueven y actuar de acuerdo con nuestra naturaleza racional, en lugar de ser esclavos de pasiones, de causas externas que no entendemos. La fuente usa una metáfora genial, la del río. No podemos salirnos del río. Ese es el determinismo, pero podemos aprender a nadar con la corriente. Eso es la comprensión, en lugar de luchar contra ella y ahogarnos, que sería el sufrimiento pasional. Entiendo. Entonces, ser libre no es elegir sin causa alguna, sino actuar entendiendo las causas. El ejemplo que daban de la adolescente que ayuda a la anciana no es que elija mágicamente ser buena, está determinada por su educación, su empatía, lo que sea. Pero si actúa comprendiendo esa conexión, ese deseo racional de bienestar común, entonces actúa libremente en el sentido de Spinoza. Precisamente. Por eso tituló su obra cumbre Ética demostrada según el orden geométrico. Quería darle a la ética la certeza, la objetividad de las matemáticas, alejarla de la manipulación emocional, de la moral basada en mandatos divinos o en la culpa. Y no es una ética que te dice debes hacer esto, sino más bien descriptiva. No dice sé bueno, sino que analiza qué cosas aumentan o disminuyen nuestra capacidad de actuar, nuestra potencia, como él la llama. Correcto. Introduce ese concepto clave, el conatus. Es el esfuerzo fundamental que hace cada cosa por perseverar en su propio ser. Es como la fuerza vital básica, una ley universal. Y la ética se basa en entender qué favorece nuestro conatus, que aumenta nuestra potencia de actuar. Y ahí es donde entran las emociones. Alegría, tristeza, las define con mucha precisión. La alegría es el paso a una mayor potencia de actuar. La tristeza, el paso a una menor potencia. Y el deseo es el conatus mismo, pero cuando somos conscientes de él. Y distingue muy bien entre afectos pasivos, que son las pasiones donde nos dominan causas externas que no comprendemos, como el miedo, el odio irracional, la envidia, y que disminuyen nuestra potencia, y los afectos activos, que son las acciones que surgen de nuestra comprensión interna, de tener ideas adecuadas. Estos aumentan nuestra potencia y nos hacen verdaderamente libres. ¿Y el amor? ¿El odio? ¿Cómo encajan ahí? Son alegría o tristeza, pero acompañadas por la idea de una causa externa. Amamos lo que creemos que nos causa alegría, odiamos lo que creemos que nos causa tristeza. Pero ojo, si comprendemos las causas más profundamente, esas pasiones pueden transformarse. Incluso la empatía tiene una base racional para él. Como todos somos modos de la misma sustancia, el bienestar de los demás contribuye también a nuestro. Dice algo así como, nada es más útil al hombre que otro hombre. Entonces, la felicidad para Spinoza, ¿qué es exactamente? La felicidad, que él llama beatitud, no es como un premio que te dan al final. Es el proceso mismo de aumentar nuestra potencia de actuar.
Es vivir en esa alegría que viene de la comprensión. Y la sabiduría es justamente eso. Saber navegar la vida comprendiendo las causas, usando las emociones como si fueran información valiosa, pero sin dejar que las pasiones nos dominen. Se trata de transformar la reactividad, la ira, el miedo, la envidia, a través del análisis racional de dónde vienen. Menciona 3 niveles o géneros de conocimiento para llegar a eso. Sí, muy brevemente. El primero es la imaginación u opinión. Es el conocimiento confuso, basado en los sentidos, en asociaciones. Es la fuente principal de las pasiones. El segundo es la razón. Es el conocimiento lógico basado en nociones comunes, en la deducción. Nos da ideas adecuadas pero más generales. Y el tercero, el más alto, es la intuición. Es una comprensión directa, inmediata, necesaria, de la esencia de las cosas y de su lugar en el todo. Es como la cumbre de la razón. Y esta intuición, este nivel más alto, lleva a un estado particular, ¿no? Sí, al amor intelectual es Dei. El amor intelectual a Dios, naturaleza. No es un amor emocional como el que sentimos por una persona, ¿eh? Es más bien una alegría profunda, una serenidad que nace de comprender la unidad necesaria y perfecta de todo, y nuestro propio lugar dentro de esa totalidad. El sabio espinosista no es alguien sin emociones, para nada. Es alguien que comprende sus causas y actúa sobre todo desde la razón y la intuición. Es realmente asombroso cómo estas ideas del siglo XVII parecen adelantarse a tanto pensamiento moderno. Totalmente. En psicología, por ejemplo, sus ideas sobre el conatos conectan con teorías de la motivación. Su visión de las emociones como información corporal, pues se adelanta a neurocientíficos como Damasio. La importancia que le da a la interpretación cognitiva es central en terapias como la TCC. Y la idea de que la atención moldea nuestra realidad tiene ecos en la neurociencia actual. Es impresionante. Y su pensamiento político también, ¿no? Muy avanzado para su tiempo, muchísimo. En su Tratado Teológico Político defiende cosas que eran revolucionarias. Analizar la Biblia como un texto histórico, separar Iglesia y Estado, una defensa radical de la libertad de pensamiento y de expresión como base para una sociedad estable. Y argumenta que la democracia es la forma de gobierno más natural y racional, porque alinea el poder con la potencia colectiva. Incluso hoy, en temas como la ecología o la espiritualidad no religiosa, ese Deus sive natura parece ofrecer una base interesante. Sí, totalmente. Una ética de unidad con la naturaleza, no de dominio sobre ella. Critica mucho al antropocentrismo. Y hay paralelos muy interesantes con filosofías orientales, como el budismo o el taoísmo. Esa idea de no identificarse con las pasiones pasajeras, aceptar el flujo necesario de las cosas, encontrar la serenidad a través de la comprensión profunda. Pero, a pesar de toda esta riqueza, su filosofía todavía como que provoca rechazo o incluso miedo en algunas personas. ¿Por qué cree la fuente que pasa esto? Principalmente por 2 miedos muy arraigados. Primero, el miedo al determinismo. Si no hay libre albedrío, ¿dónde queda la responsabilidad? ¿Somos solo marionetas? Y segundo, el miedo a la inmoralidad. Si Dios no dicta lo bueno y lo malo, ¿esto no nos lleva al caos moral? ¿Y cuál sería la respuesta de Spinoza a esos miedos? Bueno, diría que en la responsabilidad no desaparece, sino que se basa en la comprensión. Somos responsables en la medida en que comprendemos y actuamos racionalmente. Y la ética no necesita mandatos divinos. Se basa en lo que, objetiva y racionalmente, aumenta nuestra potencia de actuar y nuestro bienestar, tanto individual como colectivo. El verdadero desafío que nos lanza Spinoza es quizá atrevernos a cuestionar nuestras ilusiones más cómodas sobre el control y la separación, para poder empezar ese camino de la comprensión. En resumen, entonces, la filosofía de Spinoza no nos da soluciones fáciles para nada, sino que ofrece un camino exigente, eso sí, pero hacia una forma de libertad y de alegría basada en comprender radicalmente la realidad y nuestro lugar necesario en ella. La clave no está tanto en cambiar el mundo externo a nuestro capricho, sino en transformar nuestra relación interna con él, usando la razón y la intuición. Volvemos a esa frase clave. No reír, no llorar, ni indignarse, sino comprender. Exacto. Y como una forma de llevar esto un poco a la práctica, la fuente menciona una interpretación interesante, como un ejercicio mental inspirado en estas ideas.
No es que Spinoza lo prescribiera tal cual, pero busca aplicar su filosofía sobre cómo enfocar la mente y aumentar esa potencia de actuar. ¿Y en qué consiste, más o menos, para tener una idea? Son unos pocos pasos pensados como un entrenamiento mental diario, si se quiere. Primero, buscar calma, conectar con la respiración como para sentirse parte de esa sustancia. Segundo, definir una intención clara, concreta, dirigir el conatus conscientemente. Tercero, visualizar y, muy importante, sentir la emoción asociada a esa intención ya realizada, alinear el pensamiento y la extensión. Cuarto, proyectar esa intención, sintiendo la conexión con el todo. Y quinto, agradecer como si ya fuera real, aceptar la necesidad y cerrar ese ciclo mental. En esencia, es usar la comprensión de la mente para potenciar una acción más efectiva. Interesante, como una posible aplicación práctica. Spinoza definitivamente nos deja pensando mucho. Nos enfrenta con preguntas fundamentales sobre quiénes somos, cómo vivimos. Y quizá esa sea la pregunta final para quienes nos escuchan, inspirada en todo esto. Después de darle vueltas a estas ideas, qué ilusión sobre el control, sobre la libertad, sobre nuestra separación del resto del universo. ¿Estaría alguien dispuesto o dispuesta a empezar a cuestionar hoy mismo? Ahí tal vez es donde empieza el verdadero viaje que nos propone Spinoza.